Tenía 52 años cuando finalmente lo admití. No al mundo ni a ella sino a mí mismo. Durante 2 décadas enteras sonreí en su boda. Sostuve a sus bebés. Escuché historias sobre su esposo mientras ocultaba un secreto tan fuerte que me mantuvo despierto durante años. La amé en silencio completamente desesperadamente y ella nunca lo supo. O tal vez sí. Esta es la historia de cómo enterré mi amor durante 20 años. Y lo que pasó el día que me miró como si siempre lo hubiera sabido. Tenía 32 años cuando se casó y ya estaba enamorado de ella. Su nombre era Ana. Nos conocimos cuando éramos adolescentes en la universidad. Ella era ligera del tipo que no pide permiso para brillar. Yo era más callado, más reservado. Pero ella me atrajo desde el principio. Su risa me hizo olvidarme de mí mismo. Su toque en el hombro dejó moretones que nunca mostré. Y su voz conocía el camino a todas mis habitaciones cerradas. Éramos inseparables. Todos lo decían. Nos llamaban solo amigos. Pero yo sabía más. Solo que. Nunca lo dije. No cuando yacíamos bajo las estrellas compartiendo secretos. No cuando lloró en mis brazos después de su primer desamor. Ni siquiera cuando me preguntó casualmente si creía que debería decirle que sí. Asentí. Se casó con él en junio. Me quedé detrás de ella en un mar de flores blancas ajustándole el velo sonriendo para las fotos. La vi tomar su mano. La que había soñado sostener de forma silenciosa y robada. Aplaudí. Brindé. Bailé. Y luego fui a casa y lloré en una almohada durante 7 horas seguidas. Ese fue el día que enterré mi amor. No murió. Simplemente se volvió subterráneo. Secreto sagrado intocable. A lo largo de los años hice mi parte. La amiga leal, la madrina de sus hijos, el hombro durante las discusiones, la llamada de emergencia a las 200 AM. La que sabía su helado favorito, su número de zapato, las canciones que la hacían llorar. Salí con hombres. Incluso me casé con uno brevemente. Me convencí de que si me esforzaba lo suficiente, la parte de mí que la anhelaba se desvanecería. Nunca lo hizo porque ella no era una fase. Era la única constante en mi vida y yo era invisible para su corazón. O eso creía. El año pasado su esposo se fue. El divorcio fue discreto, civilizado, los niños crecieron. Vendieron la casa. Se mudó a un lugar más pequeño y me llamaba casi todas las noches solo para oír una voz familiar. Debería haber dicho algo. Debería habérselo dicho. Pero después de 20 años de silencio, las palabras se habían convertido en espinas en mi garganta. Hasta esa noche estábamos sentados en su sofá con las piernas encogidas, el vino a medio terminar. La lluvia golpeaba contra las ventanas como si intentara escuchar. Se giró hacia mí repentinamente seria. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Todos estos años alguna vez me quisiste? Se me cortó la respiración. Bajó la mirada a su regazo, luego a mí. Quiero decir, amarme de verdad, no solo como a una amiga. Silencio. De esos que te tragan por completo. Entonces lo dije apenas en un susurro. Te he amado desde que teníamos 18 años. Cerró los ojos. Quería desaparecer. Quería que las paredes me tragaran por completo. Pero entonces me susurró algo. Eso pensé. Y cuando abrió los ojos estaban vidriosos por las lágrimas, no de miedo ni de ira, sino de algo completamente distinto. Reconocimiento. Pasé 20 años ocultándome la verdad. Y ahora, con una pregunta, una mirada, estaba justo frente a mí, viva. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos en silencio después de que dijera. Eso pensé. Minutos, horas. El mundo parecía suspendido, como si ya no existiera nada más allá de esa sala. Ana no se apartó de mí. No me preguntó por qué. Ni siquiera pareció sorprendida. Eso fue lo que más me impactó. Había pasado 2 décadas temiendo el colapso de todo si decía la verdad. Pero cuando finalmente lo hice, nada cayó. Ella solo asintió. Siempre me lo pregunté, dijo. Pero nunca pregunté y tú nunca lo dijiste. Tenía miedo, susurré. Su voz se apagó. Yo también. Esa noche hablamos a pedazos. No todo salió a la vez. No podía ser. El aire estaba demasiado cargado de años que no podíamos recuperar.
Me contó las grietas de su matrimonio, lo sola que se sentía incluso rodeada de gente. Como a menudo pensaba en esas noches en la universidad cuando nos quedábamos dormidas espalda con espalda tocándonos pero sin atrevernos. Solía imaginar cómo habría sido, dijo. Si me hubieras besado entonces. La miré. ¿Querías que lo hiciera? Asintió lentamente. No supe qué significaba en ese momento. Solo supe que eras tú. Y de repente lo sentí crecer. Un calor en el pecho, una oleada en la garganta, la urgencia de finalmente hacer lo que había deseado durante media vida. Pero no lo hice. No lo hicimos. Nos sentamos allí, las manos rozándose pero sin sujetarse, las rodillas tocándose pero sin cruzar la línea final. Porque esto no era una reunión de cuento de hadas. Era real, complejo, pesado, con todo lo no dicho. En un momento apoyó la cabeza en mi hombro y la sentí exhalar largamente, temblorosa, vulnerable. No sé qué pasa ahora, dijo. Yo tampoco. No éramos dos niñas descubriéndose por primera vez. Éramos dos mujeres curtidas y cuidadosas de pie al borde de algo demasiado profundo para nombrar. Cuando me fui esa noche no nos abrazamos. Solo nos miramos y eso lo decía todo. Los siguientes días fueron duros. No podía comer, no podía dormir. Mi mente repasaba en bucle todos los momentos en que casi nos convertimos en algo más. Las caricias, las miradas, la forma en que solía decir mi nombre cuando no había nadie más cerca. Lo había enterrado todo, lo había guardado en una bóveda etiquetada como nunca. Y ahora la cerradura se había roto. No llamó. No le escribí. Tal vez ambas necesitábamos espacio para respirar dentro de esta nueva verdad. Pero en la cuarta noche envió un mensaje de voz de solo 5 segundos. Todavía hueles a vainilla y libros. Solo pensé que debía saberlo. Lloré. No sabía por qué eso me rompió, pero lo hizo. Tal vez porque incluso después de todo este tiempo todavía me recordaba así. Fui a su casa al día siguiente. Abrió la puerta descalza y con un suéter gris suave. No hablamos enseguida. Entonces dijo, ¿todavía me amas? La miré a los ojos y le dije la verdad. No me detuve. Volvió a sentir despacio, pensativa, y luego dijo algo para lo que no estaba lista. Entonces dejemos de perder el tiempo. Pero incluso entonces no nos besamos porque algunas cosas cuando finalmente suceden significan todo. Y ambas sabíamos que ese momento llegaría. Nos sentamos a la mesa de su cocina con tazas de té intactas enfriándose entre nosotras. La luz exterior se había desvanecido pero no nos dimos cuenta. Ana trazaba círculos en la superficie de madera con la punta de los dedos y yo intentaba calmar mis manos intentando no alcanzarla demasiado rápido. Había esperado 2 décadas. Podía esperar otra hora, otro día, lo que necesitara. Pero entonces lo dijo, solía verte dormir. Parpadeé. ¿Qué? Sonrió suave y tristemente. De vuelta en la universidad te quedabas dormida leyendo, siempre de lado, abrazada a una almohada. Yo me quedaba despierta preguntándome qué se sentiría abrazarte solo una vez. La miré fijamente. Pensé que era solo yo, susurré. Nunca fuiste solo tú, dijo ella. Esa frase rompió algo dentro de mí. Durante 20 años había vivido en la prisión de casi decírselo, casi besarla, casi pedirle que se quedara. Había vivido capítulos enteros de mi vida fingiendo que esos pequeños momentos no importaban. Las miradas, las caricias que se prolongaban demasiado, la tensión que zumbaba como electricidad bajo las yemas de nuestros dedos. Pero sí importaban. Lo eran todo. Me puse de pie, caminé hacia la ventana tratando de calmar el fuego que crecía en mi pecho. ¿Te arrepientes?, pregunté en voz baja sin decirte que sí todos los días. Me giré. Ella me miraba como si no tuviera nada más que ocultar. Y me di cuenta de que yo tampoco. Solía imaginar tus manos en mi espalda. Dije no sexualmente, solo suavemente, como si perteneciera a alguien. Ella se levantó lentamente, cruzó la habitación y luego se paró frente a mí. Tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Pero lo hiciste, dijo. Y aún así no nos besamos. Todavía no. Porque ese no era el momento. Ese momento llegó después, horas después, cuando estábamos acurrucados en el sofá, la película sonando suavemente, ninguno de los dos mirando. Mi cabeza descansaba sobre su hombro y ella se giró ligeramente, sus labios rozando la parte superior de mi cabello. Miré hacia arriba y en sus ojos lo vi. Ni deseo, ni siquiera amor, permiso.
Y se lo di. Lentamente, con cuidado, nos inclinamos, no con urgencia sino con reverencia. Y luego, después de 20 años de escondernos soñar dolor, nos besamos. Fue suave. Tan suave que me rompió. Ella ahuecó mi rostro con ambas manos como si fuera de cristal. Y me separó sin aliento, pero tranquilo, como si algo atrapado durante mucho tiempo finalmente hubiera exhalado. Ella sonrió. He esperado tanto tiempo para hacer eso, dijo. Mi garganta se apretó. ¿Fue lo que imaginaste? No, susurró. Fue más esa noche. No nos apresuramos en nada. Nadie se quitó la ropa ni se quedó sin aliento contra las paredes. Nos quedamos dormidas abrazadas como chicas que se habían perdido demasiados años de pijamadas. No fueron fuegos artificiales. No fue sexo. Fue seguridad. Y fue mío. Por primera vez en 20 años no la amaba solo a ella. Enamorarse de tu mejor amigo es una cosa. Vivir ese amor en voz alta después de 2 décadas de fingir. Eso es algo completamente distinto. La mañana después de nuestro beso me desperté con su mano en mi cintura y la sonrisa más suave en sus labios. Y por primera vez en mi vida adulta no me sentí como si fuera el secreto de alguien. Pero las costumbres son difíciles de eliminar. Mientras estábamos sentadas en la mesa de su cocina tomando café y compartiendo pequeñas caricias, me sorprendí mirando las ventanas. ¿Estaban los vecinos mirando? ¿Era demasiado? Demasiado obvio. ¿Debería retirar mi mano? Ana se dio cuenta. Sigues escondiéndote, dijo suavemente. No es mi intención, dije. No eres tú. Son años de supervivencia. Ella asintió. Lo entiendo. Y sabía que ella también lo entendía porque había vivido en ese mismo armario. Ese de expectativas, cenas familiares y ser la chica buena en cada capítulo de la vida de otra persona. Hablamos de contarle a la gente lo que significaría. Sus hijos ya eran adultos, uno de ellos queer. Los míos vivían en el extranjero. No teníamos nada que perder salvo la idea de quienes se suponía que debíamos ser. Pero el miedo no siempre pide permiso. Simplemente se sienta en la habitación y te reta a apartar la mirada. Así que la miré fijamente y le pregunté, ¿estás lista para que te vean conmigo? Ana no lo dudó. Sí. La pregunta es, ¿tú lo estás? Una semana después fuimos a una cena. No muy grande, solo 6 mujeres. Todas viejas amigas de la universidad. Las mismas que solían burlarse de nosotras por lo unidas que estábamos. Si tan solo supieran. Llegamos juntas, nos sentamos juntas y sí le toqué la mano en público. En un momento dado alguien preguntó, ¿entonces por fin son algo? Me quedé paralizada. Ana no. Sonrió, se giró hacia mí y dijo, sí lo somos. Así, sin más. Sin disculpas, sin dramatismo, solo la verdad. Algunas mujeres parpadearon. Una arqueó las cejas. Otra simplemente asintió como si lo hubiera sabido desde siempre. No podía respirar, pero no de pánico sino de alivio. Porque allí en esa habitación donde una vez me sentí como un fantasma en mi propia vida, yo era real. Después de cenar, mientras caminábamos hacia el coche, me reí. Una risa profunda, nerviosa, sanadora. No puedo creer que hayas dicho eso. Se lo dije. Me miró. He esperado 20 años para decírtelo. Nos quedamos allí de pie en la oscuridad con las llaves en la mano y el aliento a vino en su aliento. El mundo en silencio a nuestro alrededor. Entonces se inclinó y me besó de nuevo, esta vez bajo una farola donde cualquiera pudiera vernos. Y las dejé porque este amor ya no era un secreto. Cuando volvimos a su casa sacó un viejo álbum de fotos. Nosotros a los 19. 22. 28, siempre juntos, casi siempre. Señaló una foto. Los dos en la playa bronceados y riendo. Creo que te amé aquí, dijo en voz baja. Miré la siguiente. Creo que te amé allí. Y la siguiente y allí, y finalmente dije, creo que siempre te he amado. Cerró el álbum y susurró, entonces dejemos de fingir que somos algo menos que para siempre. Y supe que por fin había salido del armario solo para descubrir que ella me había estado manteniendo la puerta abierta todo el tiempo. No nos mudamos juntos de inmediato. No nos apresuramos ni dejamos de lado la precaución como personajes de película. Teníamos 52 años, no 22.
Teníamos huesos que nos dolían por la mañana y miedos que no desaparecían solo porque el amor finalmente llamara a la puerta. Pero lo que finalmente teníamos era libertad. Libertad para tomarnos de la mano en público. Para beber de la misma copa sin culpa, para despertar enredados en sábanas que no dejaban de esconderse. Aún así el mundo no cambió de la noche a la mañana. Algunos amigos guardaron silencio. Otros enviaron mensajes cortos: me alegra que seas feliz. Y algunos, los valientes, llamaron para preguntar: ¿por qué no me lo dijiste antes? La respuesta siempre era la misma. Porque no creía poder. Porque tenía miedo de que me preguntaran por qué había esperado tanto. Porque una parte de mí todavía creía que no merecía esto. Pero Eana, Dios mío, Eana me amaba con una paciencia que desconocía. El tipo de amor que no exigía declaraciones a diario, sino que se fijaba en los pequeños detalles, como cuando me estremecí cuando me besó en la mejilla delante de una vecina, o cuando dudé antes de presentarla como mi pareja, en un evento de galería. Y en lugar de enfadarse me apretó la mano con más fuerza. Una noche, tumbado en la cama, le pregunté: ¿alguna vez has deseado haber hecho esto antes? No dijo que sí. Dijo: ojalá no hubiéramos tenido que esperar, pero siempre veníamos hacia aquí. No me arrepiento de nuestro camino, solo de que tuviera que ser tan silencioso durante tanto tiempo. Lloré no de tristeza, sino de la insoportable ternura que me producía. Habíamos pasado 20 años dando vueltas a la llama. Y ahora por fin estábamos dentro de ella. Y no quemaba. Calentaba. Sanaba. Lo volvía todo dorado. Hicimos un viaje esa primavera solos los dos a un pueblo costero donde nadie sabía nuestros nombres. Caminamos descalzos por la playa, compartimos helados, bailamos mala música en vivo y reímos bajo la lluvia. Y la última noche, sentados en un balcón envueltos en una manta, me dijo: si nos hubiéramos conocido hoy, todavía me enamoraría de ti. Sonreí. Si nos hubiéramos conocido hoy, dije, no perdería ni un solo día escondiéndome. Me miró con los ojos brillantes. Entonces prométeme algo. Lo que fuera. No más escondites. Ni de mí. Ni del mundo, ni de ti mismo. Tomé su rostro entre mis manos y la besé. Lentamente, seguro, cierto. Y prometí, no con palabras sino con todo mi cuerpo, que ya no seguiría escondiéndome. Que por fin había aprendido lo que significaba amar en voz alta. Tengo 52 años y estoy enamorado de una mujer a la que he amado desde la adolescencia. Y quizá perdimos tiempo. Pero lo que ganamos fue verdad. Ganamos paz. Nos ganamos a nosotros mismos. Y ahora, cuando me preguntan si estamos juntos, no aparto la mirada ni me tambaleo. Sonrío y digo: si le esperé 20 años. Y lo volvería a hacer. Algunas historias de amor llevan tiempo. Otras requieren valentía. La nuestra requirió ambas cosas. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que haya amado en silencio y cuéntanos en los comentarios: ¿habrías esperado 20 años?